Y bueno, ya tenemos en la línea telefónica a la académica e investigadora en Estados Unidos, Guadalupe Correa, a quien como siempre le doy la bienvenida a este espacio informativo. Guadalupe, gusto en escucharte. Mucho gusto en escucharte también a ti, Selena. Muchas gracias por invitarme. Un placer estar con ustedes. Gracias por aceptarnos esta llamada y bueno, platicar sobre tu columna de esta semana, una nueva constitución mexicana. ¿Qué es lo que quieres plasmar en esta columna, Guadalupe? Sí, Selena, fue una reflexión, no soy la primera persona ni quizás la última que lo diga, pero a partir de diferentes procesos que hemos tenido con relación a propuestas de reforma constitucional, ahorita la propuesta de reforma al sistema político mexicano, que me parece muy importante, y bueno, obviamente recientemente la propuesta de reforma al sector eléctrico constitucional, que bueno, como tú sabes, pues inició una serie de debates con relación a cómo está conformado el Congreso y también esta propuesta, este proyecto, ¿no? Primero con la ley de la industria eléctrica, pasión de la Suprema Corte de Justicia, los amparos que fueron otorgados por ciertos jueces, ¿no? O amparos que no estaban justificados, sino que pues realmente nos muestran la podredumbre del sistema judicial mexicano. Y bueno, no solo eso, sino en muchos procesos, ¿no? Por ejemplo, el amparo que se otorga al gobernador actual de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Hay demasiadas preguntas y como la oposición en este momento, aunque es una minoría, está pues encaminada a que todo lo que suceda ahorita, pues lo van a boicotear y no van a permitirlo, y la crítica sin fundamento, sin razón, es una lucha simplemente del poder por el poder, cuando la mayoría apoya el tránsito hacia otro modelo de país, hacia otro proyecto de país. En realidad, esta minoría, que el presidente la ha llamado una minoría rapaz, y también los políticos estado detrás de esta propuesta que ha estado en México, ¿no? El proyecto neoliberal, el proyecto que ha beneficiado, ni siquiera el neoliberal, sino más bien liberal, no ha sido ni siquiera liberal. ¿Por qué? Porque ha fortalecido a los oligopolios transnacionales y a los oligopolios nacionales, más que permitir la libre empresa. Ha realmente beneficiado a unos cuantos, y esta propuesta de proyecto de nación, de la cuarta transformación, pues ha sido muy bien aceptada. Entonces, como recuerdo, un profesor del CIDE, también tenemos otro problema aquí, este profesor habla de las contramayorías, ¿no? Y pues él lo dice y lo presenta como algo que debe ser, ¿no? Las contramayorías. Y en realidad en un país tan desigual como México, estas contramayorías son las las que han regido toda la manera de hacer política, de acomodar la sociedad y de configurar la economía mexicana. Entonces, pensando realmente ahorita con la propuesta de reforma constitucional, la reforma política, que ya dijo la oposición que no van a hacerlo, y están realmente su objetivo es parar cualquier tipo de avance, o sea, de hacer los cambios necesarios para hacer otro modelo de proyecto, otro modelo de país donde haya más justicia social, más soberanía, más igualdad. Entonces, y es lo que quiere la mayoría, lo que puedo ver de acuerdo a la movilización, de acuerdo a los últimos procesos, a la revocación de mandatos. Ya la gente sale, la gente quiere participar y quiere un cambio. Entonces, lo que está proponiendo es abrir el debate hacia la pertinencia de una nueva constitución, porque la que tenemos ahora, la que se escribió en 1917, la constitución del 17, que responde pues a un proceso revolucionario, ha sido modificada para esos intereses, ¿no? Para consolidar los estructurales dentro del modelo neoliberal que fue planteado por Washington, en el Consejo de Washington. Entonces, yo planteo, porque no se puede, y con esta minoría rapaz y esos procesos contramayoritarios, pues no podemos hacer los cambios que México necesita para transitar hacia una sociedad más justa, más igual y una nación más soberana. ¿Por qué no cambiar esta constitución para realmente darle voz al pueblo, a la mayoría? Y eso es muy importante. Entonces quiero poner en la mesa de debate esta posibilidad.
Qué interesante, Guadalupe, incluso plantearnos la posibilidad de poder tener una nueva constitución, sobre todo porque rompemos con un mito que siempre se nos había enseñado, el hecho de que no puedes ir en contra del sistema, nadie puede quebrar el sistema sí funciona, incluso muchas personas que se cuestionaban por qué México no era un país de grandeza, un país donde la mayoría de las personas no tuvieran que estar en una condición de pobreza, por el simple hecho de que México siempre ha sido riquísimo en cuestiones minerales, incluso también en la misma ubicación geográfica privilegiada que tiene nuestro país y que aún así vemos pues salarios mínimos que la verdad son casi para llorar. Tenemos que replantearnos estas posibilidades, sobre todo porque vemos también un tratado, por ejemplo, de libre comercio que incluye a dos países donde sí tienen estabilidad en cuestión de los salarios mínimos, pero en México nos vemos a años luz de eso, por lo mismo que comentas, la Constitución. Totalmente. Y esta mentalidad de que no se puede cambiar el sistema, es una mentalidad de colonia. Uh-huh. Es una mentalidad de aquellos líderes que quieren tener una colonia para seguir extrayendo de ella. Y estamos hablando de empresarios transnacionales, de gobiernos de otros países, principalmente de las naciones más importantes del mundo, que es donde están estas empresas. Estoy pensando obviamente en Estados Unidos, Canadá, en Europa, y entonces ellos participan, igual que en la colonia, con los líderes de los pueblos indígenas, y en este momento pues con los políticos mexicanos que tienen pues presencia, que pueden votar leyes, y algunos de ellos, no digo que todos, pero estamos viendo claramente cómo funciona esta mentalidad colonizada, este proyecto reaccionario. La élite mexicana es reaccionaria y obviamente lo va a hacer. Quieren volver al pasado cuando tenían todavía más beneficios. No solamente quedarse como están, sino volver al pasado cuando tenemos monarcas. Quieren seguir ese sistema. Entonces los reaccionarios en México, que son los que encabezan la élite del poder, ¿por qué? Porque el gobierno es distinto ahora. La gente votó por un gobierno distinto, por un proyecto alternativo de nación, pero quien tiene el poder real son esos capitalistas, son esos empresarios que toman y que mandan a sus esbirros, mandan a las personas que les hacen, a los lobistas, para que se mantengan las cosas y no pierdan sus privilegios. Y si pueden, seguir extrayendo y extraer todavía más para volverse monarcas, ¿no? Y están obviamente manipulando el lenguaje y dicen, no, es que el presidente el presidente actual se quiere mantener en el poder y es un autoritario. Cuando en realidad no es así, porque ellos controlan los medios de comunicación, porque ellos controlan el aparato productivo, porque ellos tienen la relación con los amos del mundo a nivel internacional. Esto no es cierto. Todo este discurso, ¿no?, que repiten algunos intelectuales de élite, ya sabemos los nombres, que repiten, y no los quiero ni siquiera darles popularidad ni plantear sus nombres en este momento. Otros pues personalidades de medios de comunicación que también ya sabemos quiénes son, de que dictadura y queremos volver a lo mismo. ¿Queremos ser el país colonizado, el patio trasero de los Estados Unidos, o queremos ser rectores de nuestros propios recursos y ser los arquitectos de nuestro futuro como una nación soberana, independiente, más justa, más igual? Eso es lo que queremos y eso es lo que una nueva Constitución debería plantear, sentar las bases, porque obviamente la Constitución obviamente va a estar ahí, pero sería una piedra angular para esta gran transformación. ¿Qué y eso es lo que se tiene que hacer. ¿Qué tendría que ocurrir, Guadalupe, para poder reescribir nuestra Carta Magna? Bueno, esto es una pregunta muy importante. ¿Por qué? Porque bajo las leyes actuales se tiene que convocar una Asamblea Nacional Constituyente, una especie de Congreso Constituyente. Pero también se pueden cambiar ese tipo de reglas. Se han cambiado. No sabemos cómo se va a lograr esto, porque antes teníamos vivimos en una era, ¿no?, para hacer estos cambios, por ejemplo, en las constituciones, tenemos que tener mayorías calificadas, ¿no? Más de tres dos tercios de los votos. Ajá. Pero tal vez proponer la creación de una Asamblea Nacional Constituyente, pues por consulta. O sea, si eso pasa, también deberíamos de plantearnos eso, ¿no? O sea,
¿Cómo se puede hacer este cambio? ¿Por qué? Porque las consultas son muy importantes. Si esta consulta llama a la creación de una Asamblea Nacional Constituyente, estamos ahorita hablando de que se puede escribir esta Constitución, y estas leyes pueden modificarse, ¿no? En realidad yo no soy constitucionalista, yo simplemente estoy poniendo en la mesa la posibilidad de que esto se haga. Se van a cambiar las reglas del juego, se pueden cambiar las reglas del juego, pueden decidir las mayorías, puede decidir la mayoría del pueblo de México que se haga esta Constitución, este cambio. Los países cambian las reglas, así lo han cambiado otros países históricamente. En el mundo. ¿Qué está pasando? Exactamente. Entonces, vamos a ver qué es lo que quiere la gente y qué es lo que va a votar la gente, porque por un lado, bajo las leyes actuales parece ser que esto no puede ser posible, pero yo creo que va a avanzar Morena en las elecciones que vienen, y quizás se puedan lograr estas mayorías calificadas y se vaya avanzando y finalmente pueda ser, como ha pasado en otros países, que finalmente pues se cambian las reglas del juego, ¿no? Perfecto. Esto no es algo que pueda pasar ahora, pero puede pasar en los años venideros. Guadalupe Correa, como siempre te agradezco nos des esta explicación, nos hables de tu columna de opinión y sobre todo el replantearnos el que se pueda reescribir la Constitución mexicana. Muchas gracias, Elena, y como siempre un placer, que tengas muy buen día tú y tu audiencia, y les mando muchos saludos.